El sol de Judá se alzaba pálido sobre las colinas áridas de Capsel, una aldea olvidada por los hombres, pero no por Dios. Allí, en el rincón más seco y polvoriento de la tierra de Israel, habitaba una pequeña comunidad que luchaba día a día por sobrevivir. El suelo era duro y el agua escasa, exigiendo a cada familia una resistencia inquebrantable. Las casas eran sencillas, hechas de barro y piedra, y las colinas circundantes parecían haber renunciado a dar frutos desde hacía mucho tiempo. Este era el hogar de Benaías, un muchacho que, en medio de ese panorama inhóspito, comenzaba su travesía. Desde pequeño, Benaías escuchaba historias alrededor de la fogata, contadas por su padre, Joiada. Joiada no era un hombre cualquiera, era sacerdote, respetado por su sabiduría y justicia. Los aldeanos confiaban en él y lo veían como un guía que los ayudaba a resistir en los tiempos difíciles. Durante las noches, cuando terminaban las tareas en el campo y el viento frío soplaba entre las casas de piedra, Joiada reunía a sus hijos junto a la llama y les narraba las historias de Israel. Las murallas de Jericó no cayeron porque los hombres fueran fuertes, sino porque el Señor estaba con ellos, decía. Josué, con la ayuda del Dios de Israel, marchó alrededor de esa ciudad durante 7 días. Y el 7º día, al sonar las trompetas, las murallas se desplomaron como hojas secas. Los ojos de Benaías brillaban mientras su corazón latía con fuerza al escuchar sobre esas victorias milagrosas. Comprendía, aunque de forma vaga, que la verdadera fortaleza no se hallaba en los músculos, sino en la fe. Los años pasaron, y Benaías creció entre aquellas historias y la dura realidad de su aldea. Capsel no solo era un lugar olvidado, a menudo era víctima de ataques y saqueos. Tribus vecinas, como los filisteos y los amonitas, cruzaban las fronteras, llevándose el poco fruto del arduo trabajo de la aldea. En las colinas cercanas, Benaías se entrenaba. Mientras sus amigos practicaban con hondas y flechas pequeñas para cazar, él prefería una espada. Aún siendo joven, ya manejaba una hoja improvisada con precisión, golpeando el aire e imaginando enfrentarse a guerreros de carne y hueso. Con el tiempo, su destreza le ganó el respeto de los otros jóvenes, quienes lo veían como un líder, alguien que, si era necesario, lucharía por ellos. Para Benaías, sin embargo, no era un simple juego. En el fondo de su ser, sentía que cada golpe era una oración. En silencio, pedía a Dios la fuerza para proteger a los débiles, para que Capsel dejara de ser un lugar de miedo y escasez. Oraba para que un día pudiera ser como Josué, alguien que, en lugar de retroceder, avanzara al escuchar las trompetas. Una mañana helada cambió su vida para siempre. Era invierno y un frío extraño envolvía Judá, obligando a los pastores a encerrar sus ovejas. Fue entonces cuando el primer grito de terror resonó en la aldea. Un león, hambriento y furioso, había bajado de las montañas en busca de alimento. Nadie había visto antes una bestia tan grande. Se movía con una furia salvaje, atacando ovejas, pastores e incluso a algunos niños. Durante varias noches, su rugido resonó como un trueno en la oscuridad, extendiendo el miedo entre todos. Benaías sabía que algo debía hacerse, y también que no podría contar con nadie más. Resuelto, se preparó para enfrentarse al león. Mientras los aldeanos lo miraban con incredulidad y temor, Benaías caminó hacia el pozo donde la bestia se había escondido. El viento helado le cortaba la piel, pero su espíritu estaba encendido por la fe. Sentía el llamado de Dios latiendo en su pecho, guiando sus pasos, como si cada uno formara parte de un destino trazado desde el principio de los tiempos. Al llegar al pozo, Benaías escuchó la pesada respiración de la bestia allá abajo. Sin dudar, descendió por las piedras frías y húmedas, sintiendo como cada músculo se tensaba al acercarse al fondo. La oscuridad era casi total, y solo el brillo de los ojos del león, mirándolo como dos brasas encendidas, iluminaba el lugar. El león avanzó con un rugido ensordecedor, y la batalla comenzó. Benaías sintió el peso de la bestia sobre él, las garras afiladas desgarrando su piel. Pero él no se rindió. Con precisión, esquivaba y atacaba, usando su lanza para mantener al león a raya y, al mismo tiempo, estudiar sus movimientos. La lucha pareció durar una eternidad, hasta que, con un golpe certero, Benaías clavó su lanza en el pecho del león. La bestia cayó,
y Benaías, jadeante y cubierto de sangre, emergió del pozo como un héroe. Cuando los aldeanos lo vieron, un sentimiento de asombro y admiración los invadió. Su nombre fue proclamado con gratitud y reverencia, y desde aquel día, Benaías dejó de ser solo un joven guerrero para convertirse en una leyenda viviente en Capsel. Pero él sabía que aquello era solo el comienzo. La noticia de su valentía viajó más allá de las colinas de Judá, llegando incluso a los oídos del rey David. La fama de Benaías se esparció más rápido de lo que él jamás habría imaginado. El rey David, siempre atento a los actos de valentía en Israel, quedó intrigado al escuchar sobre el joven que había enfrentado a un león en defensa de su aldea. Para David, quien también había sido pastor antes de convertirse en rey y que había enfrentado fieras y gigantes armados solo con una honda y su fe en Dios, la historia de Benaías era una clara señal. Necesitaba hombres así en su ejército. Y así, envió un mensajero a Capsel, convocando a Benaías a unirse a las fuerzas de Israel. Para Benaías, el llamado del rey era como un mandato divino. Recordaba las historias que su padre le contaba sobre David, el pastor que derrotó a Goliat y unificó a las tribus de Israel bajo un solo Dios y un solo reino. Se despidió de su familia y de los pocos amigos en la aldea, prometiendo llevar con honor el nombre de Capsel. Joiada, su padre, al verlo partir, lo bendijo y le dijo: recuerda que la verdadera batalla se libra en el corazón. Guíate por la fe, pues es lo que te protegerá del orgullo y del miedo. Con estas palabras en su mente, Benaías emprendió su viaje. El camino hacia Jerusalén fue extenuante y solitario. Los campos de Judá eran vastos y, en ocasiones, peligrosos. El joven guerrero se encontró cara a cara con la dureza de la vida más allá de su aldea. Durante las noches heladas, dormía al descubierto, confiando en su espada y en la protección divina para defenderse de ladrones y animales salvajes. A cada paso, recordaba las enseñanzas de su padre, y, aun en los momentos de agotamiento, Benaías sentía la presencia de Dios guiando sus pasos. Pasaba las madrugadas en oración, pidiendo a Dios fortaleza para honrar el llamado que le había sido hecho. Al llegar finalmente a Jerusalén, su corazón latía con fuerza. La ciudad era grandiosa, un enjambre de casas y templos que brillaban bajo el sol de Judá, rodeada de murallas imponentes. Los portones estaban vigilados por soldados de armaduras relucientes, y las calles vibraban con el ajetreo de mercaderes, sacerdotes y extranjeros. Nunca había visto nada tan vasto y vibrante. A pesar de la grandeza, algo captó su atención más que cualquier otra cosa: el templo, donde habitaba la presencia de Dios entre los hombres. Sabía que la fuerza de Israel no provenía solo de las armas, sino del pacto sagrado con el Señor. Fue llevado al palacio, un edificio imponente que parecía dominar la ciudad. Los corredores eran amplios, adornados con tapices y decoraciones que reflejaban el esplendor del reinado de David. Al entrar al salón principal, donde el rey lo esperaba, Benaías sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. David era un hombre que, a pesar de las cicatrices de las batallas, tenía una mirada de serenidad y sabiduría. Lo observó en silencio, como si pudiera ver algo más allá de la apariencia de Benaías. Finalmente, el rey le dijo: he oído sobre tu valentía, Benaías de Capsel. Israel necesita hombres como tú, dispuestos a enfrentar el miedo por la protección de su pueblo. Benaías se arrodilló ante el rey, jurándole lealtad. Sabía que aquella promesa no solo la hacía a un hombre, sino a Dios mismo, quien había ungido a David como líder de Israel. El rey, satisfecho con el espíritu humilde y la determinación del joven, lo incorporó al ejército, dándole la oportunidad de probar su valor al lado de los mejores guerreros de Israel. Los primeros días fueron difíciles. Benaías, acostumbrado a la soledad de Capsel, tuvo que adaptarse a la vida entre soldados. Allí, conoció hombres de todas las tribus de Israel, algunos pastores, otros campesinos, e incluso antiguos ladrones que habían encontrado en el ejército una segunda oportunidad. Pronto, formó amistades con otros jóvenes que, como él, no solo querían honrar el nombre de sus familias, sino vivir en fidelidad a Dios. Entre sus nuevos compañeros, Benaías escuchó sobre las batallas contra los filisteos, una tribu temida en todo el territorio. Los filisteos eran conocidos por su habilidad en batalla y por contar con gigantes en sus filas.
Al escuchar esas historias, sintió una mezcla de miedo y emoción, sabía que, tarde o temprano, llegaría el momento de demostrar su valentía.